Pongamos en pies para leer conjuntamente la palabra de nuestro Dios. Vamos a leer Mateo. Mateo, que en el capítulo 2, versos 1 al 12, nos cuenta una historia muy interesante. ¿Sí? Mateo 2, 1 al 12. Lo voy a leer, pero también quiero que me acompañen. O sea, lo voy a decir para que se oiga en la transmisión. O sea, ahora con la cuestión híbrida tenemos que estar al pendiente también de aquellos que nos acompañan desde sus casas. Y a los que están en sus casas les quiero invitar a que busquen también Mateo 2, versos 1 al 12. Y ese pasaje en nuestras Biblias, Reina Valera 60, tiene un pequeño titulito que dice la visita de los magos. ¿Sí? Y así dice la palabra de Dios y acompáñenme, hermanos. Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, ¿no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá? Porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber, porque yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo donde estaba el niño. Y al ver la estrella, se regocijaron con grande voz. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose, lo adoraron, y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Así, hermanos, puestos en pie, recibamos a nuestro hermano, el licenciado predicador Marcos Reyes Díaz, que en esta mañana trae un mensaje de parte de nuestro Dios intitulado Vengamos a adorarle. Gracias, hermanos. Vamos a orar nuevamente. Dios, gracias por la oportunidad que me das de estar en este púlpito. Permite que las palabras que desde aquí se expresen sean de edificación para la iglesia, para las personas que están escuchando, tanto de manera presencial como en línea. Gracias, Señor, por la bendición que me das. En nombre de Jesús, amén. Bueno, a sus lugares, hermanos. Hoy es el primer domingo de 2022, un nuevo año. Y todo el mes de diciembre tuvimos la oportunidad de estar meditando en la Sagrada Escritura, todo el periodo de Adviento, con base en los cantos que nos describe el evangelista Lucas, el cántico de María, el Magnificat, el cántico de Zacarías, el cántico de los ángeles. Y todavía el domingo pasado teníamos la oportunidad de escuchar en voz del hermano Gabriel el cántico de Simeón. Así que hemos sido edificados a través del canto. Sin embargo, alrededor del nacimiento de Jesucristo hay un evento que Lucas, que es el libro que tomamos de base para todo el mes de diciembre, resulta que no hace referencia de ese evento. Es otro evangelista quien se encarga de darnos
los detalles de esa historia y la describe como la llegada de los magos o los sabios de Oriente. Y es por ello que hoy no basamos la predicación en el Evangelio de Lucas. Hoy lo dejamos a un lado y vamos a recurrir a qué nos cuenta Mateo en este momento. Y es que alrededor de los magos, hermanos, hay muchísima información que se ha encargado de llenar huecos que existen de datos concretos sobre ellos. Lo ha llenado la tradición. Por lo tanto, la veracidad de esa parte tradicional, pues no podemos decir que así sea, porque no forman parte del texto bíblico. Por ejemplo, es de conocimiento, creencia pública, que eran reyes. Y por eso le llamamos los Reyes Magos. Sin embargo, la Sagrada Escritura no nos especifica que tuvieran ese rango. Solamente nos dice magos o sabios. También nos ha dicho la tradición, por ejemplo, que eran 3. Pero la Sagrada Escritura no nos menciona el número. ¿Cuántos eran? Por ahí incluso hace muchos años veíamos una obra de teatro que se ponía en las iglesias, o hay una película del 4.º rey mago, ¿no? Uno que llegó tarde y por eso no los alcanzó a los otros 3. ¿Cuántos eran? La Sagrada Escritura no nos lo dice. Suponemos que eran varios y se supone que eran 3 por el número de regalos que llevaban. Por eso es que se ha establecido que sean 3, pero tal vez eran más, tal vez eran menos. Mucho menos, hermanos, hay información bíblica sobre sus nombres. Y hoy los conocemos y hay hasta cantos de esta época, ¿no? De Melchor, Gaspar, Baltasar. Tampoco hay información específica de su lugar de procedencia, solamente dice Oriente. Pero hoy la tradición se ha encargado de ponernos que hay uno negrito, hay uno rubio, hay uno pelirrojo. Información que, si bien es bonita, es agradable para los niños, es un periodo muy, muy bonito. Quisiera esta mañana enfocarme en lo que dice la Sagrada Escritura, sacando toda esta parte tradicional y enfocarnos hoy solamente a la enseñanza, a lo que sí viene en la palabra de Dios. La información que es bíblica y que es la que Dios quiere que usted y yo conozcamos. Y esa sí la encontramos en el pasaje que acabamos de leer junto con el hermano Gabriel. Y son 3 enseñanzas, hermanos, que quiero resaltar en esta mañana. La primera de ellas, y los invito a que tengan abierta su Biblia, Mateo capítulo 2, versículo 1 y 2. Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Resalto esas 2 palabras, hermanos. Vinieron, venimos. Estos personajes son llamados magos por el evangelista. Y bueno, aquí los estudiosos los describen como personas profundamente interesadas en la religión. Seguramente eran personas que tenían un campo de estudio bastante amplio y les gustaba estudiar las estrellas. Toda esa cuestión de las estaciones, de cómo se van moviendo las constelaciones de acuerdo a la época del año, forma parte de las actividades que realizaban estos sabios, estos magos. El estudio de las estrellas es un estudio muy antiguo y ellos seguramente ya lo tenían bastante en claro. Y en ese sentido, se creía que las estrellas tenían una fuerte influencia
sobre el destino de las personas o sobre determinados acontecimientos humanos. Además, solo dice que vinieron del oriente, llegaron a Jerusalén. ¿Qué zona de oriente? Podemos suponer, de acuerdo a los estudios que se han hecho, que podrían venir de Persia o ser de los medos, o incluso hay quienes dicen que venían de Caldea, de Babilonia, la zona de Mesopotamia, donde en Mesopotamia se utilizaba más el término sabios que magos. Entonces, a esa zona se refiere el oriente. ¿Qué punto en específico? No lo sabemos. Pero independientemente de esa información, que si bien es interesante, es importante investigarla, la realidad bíblica es que es un dato que no nos dejó nuestro Dios, que no lo necesitamos. Lo que sí hay que resaltar es que si venían de Persia, si venían de Babilonia, si venían de Mesopotamia, lo importante, hermanos, es que estas personas se movieron, vinieron. Estas personas no eran judías, eran lo que en el Nuevo Testamento vamos a conocer como gentiles, personas que por ascendencia no formaban parte del pueblo de Israel y por ende del pueblo de Dios. Sin embargo, tenían conocimiento de lo que pasaba con los judíos. Si bien ellos muy seguramente no tenían la totalidad de la Sagrada Escritura, lo que conocemos como el Antiguo Testamento, que formaba parte ya del libro sagrado de los judíos, Dios les hizo llegar a estos sabios en aquella región de Media, de Persia o de Mesopotamia, les hizo llegar información sobre una profecía judía que decía que iba a nacer un rey, que habría una señal en específico en el cielo, que habría una estrella que anunciaría la llegada de un rey para el pueblo judío, no para ellos. Así que imaginen la emoción de estas personas cuando ellos tienen la esperanza de que va a haber un rey judío que llegaría, y mientras están haciendo las observaciones, logran identificar algo nuevo en el cielo. Apenas hay una película en Netflix que está de moda, ¿no? No mires arriba. La sorpresa de la muchacha, la estudiante de doctorado, cuando ve, hay algo allá en el cielo, lo captaron los telescopios. Estamos hablando de hace 2000 años. Y estos sabios, estos magos voltean al cielo y ven algo extraño. ¿Qué vieron? Muchas conjeturas, si es el cometa, si es una estrella muy brillante, si es Venus, y no sabemos qué vieron. Lo único es que sí es que seguramente su corazón se llena de gozo, de esperanza, porque lograron identificar una señal que le interpretaron como la llegada del rey de los judíos. No es algo, no es un evento que, pues lo veo y ahí me quedo. Lo que les implica a estos magos es que les mueve el deseo de moverse, de caminar. Y no es un viaje cercano, hermanos. No es algo que van a llegar con prontitud, como voy a la tienda y regreso y que en cada esquina hay una tienda. Es un evento para el cual deben caminar, deben transportarse durante varios días o tal vez durante varias semanas, para ellos poder ser testigos de ese evento que les fue informado en algún momento de su vida. Nacería un rey al pueblo de los judíos y ellos tenían esperanza. Cuán importante es entonces, hermanos, que estas personas, estos magos, estos sabios, no se quedaron en casa. Incluso, tal vez sabiendo que había probabilidad que les fallara las lecturas de las estrellas.
Tal vez esa estrella pues no era, la malinterpretaron. Pero aún así deciden tomar el reto. Deciden cubrir los gastos, porque seguramente un viaje de ese tipo no era nada económico. Deciden esforzarse para atravesar los kilómetros que dividen Jerusalén del lugar donde ellos se encontraban. Media, Persia, Mesopotamia, Babilonia. Y así que toman sus cosas. Toman tal vez, la tradición nos dice, su camello, su elefante, su caballo. No lo sabemos. Tal vez llegaron caminando. Tal vez sí tomaron algún animal. Pero empiezan a viajar. Llegan al palacio buscando al rey de los judíos porque su estrella vieron. Y por eso es importante resaltar, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, se esforzaron, porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Así, hermanos, pensando ya en la iglesia actual. La iglesia desde marzo de 2020 y gran parte de 2021 nos hemos visto en la necesidad de resguardarnos en nuestras casas. La pandemia por el COVID nos ha obligado a tener muchos meses en los que algunos incluso ni nos hemos asomado a la calle o nos hemos asomado lo más básico y eso está bien. Gracias a Dios nos ha permitido utilizar esta tecnología. Así que la iglesia, la mayoría de las iglesias, incluyendo la iglesia Getsemaní, nos hemos estado reuniendo a través de las plataformas, desde nuestras casas, y esto, hermanos, ha sido de enorme bendición, pero ahora el riesgo que tenemos como iglesia es que nos quedemos en casa, que no compartamos la adoración comunitaria. Sé que es un punto complicado porque, claro, estamos resguardando nuestra salud y la salud de los nuestros, de nuestros hijos, de nuestros jóvenes, de nuestras personas adultas mayores. Eso está perfectamente bien, hermanos. Lo que invito a pensar es, ¿no hay en tu interior de tu corazón, hermano, el deseo de volver a reunirte? No que vengas porque estás cuidándote, pero sí podría haber en tu corazón ese deseo. No puedo ahorita reunirme, pero quiero, si este es mi deseo. Y en cuanto pueda, en cuanto vea las posibilidades, en cuanto vea las condiciones, voy a volver a reunirme, a adorar a mi Dios en compañía de mis hermanos. Los magos, los sabios de Oriente, nos invitan este día a reflexionar que la iglesia actual, pues sí, hermanos, tenemos que enfrentar el tráfico, tenemos que enfrentar los horarios, tenemos que enfrentar el clima. Es que en el templo hace mucho frío, sí, hermanos, si le dijera todo lo que traigo aquí, cubriéndome porque sí hace frío. Tenemos que llevar las medidas adecuadas. Eso es lo que hicieron los sabios, los magos, para ir, para moverse, para conocer y adorar al Rey que ha nacido en Belén. Vinieron del oriente. Acerquémonos, hermanos, movámonos cuando estén las condiciones adecuadas, como muchos de los hermanos que están aquí presentes lo hemos estado haciendo en algún momento. Lo segundo que nos enseña la historia de los magos de Oriente tiene que ver con lo que vinieron a hacer. ¿Qué hicieron con el rey que ha nacido? Y está también en el versículo 2, los invito a que lo vean. ¿Dónde está el rey de los judíos que os ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos, ¿a qué, hermanos? A adorarle.
El objetivo de estos sabios de moverse desde esas grandes distancias, de preparar sus animales, de preparar sus alimentos, de preparar su ropa para un viaje que podría durar días o tal vez semanas. El objetivo es, vimos una estrella, que es la señal del nacimiento de un rey en el pueblo judío, que ni siquiera es mi pueblo, pero tengo esa esperanza, creo en él y vengo a adorarle. La palabra adorar, hermanos, es muy significativa tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. La palabra, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, en el hebreo, para adorar es saka. Y lo que significa, o la forma de traducir esta palabra es inclinarse, hacer reverencia. Así que cuando leemos la palabra adorar en el Antiguo Testamento, muy seguramente lo estamos refiriendo a inclinarse, hacer una referencia que en nuestra sociedad a veces no estamos tan acostumbrados, pero me imagino mi hermano Eiji, de cultura japonesa, pues vemos cómo nos saluda de una forma especial, ¿no? Una forma reverente. Y si nos fijamos en el Nuevo Testamento, la palabra en el griego es proskuneo. Esta palabra proskuneo está formada de dos raíces. Pros, que significa hacia, y coneo, que significa besar. Besar hacia. Cuando ya se hace la traducción, se está pensando en postrarse, besar hacia el suelo, inclinar el rostro hacia el suelo, inclinarse. Es así, hermanos, que la palabra adoración en el contexto bíblico lo que nos refleja es que es un homenaje, es una reverencia, es postrarnos ante alguien superior, ante alguien supremo. Y esa es la actitud de la adoración que nos muestra la Biblia. Los sabios tienen en claro para qué han tomado sus cosas, para qué han salido de su región. No sé si dejaron su familia, qué es lo que hicieron. Tenían claro que iban a ir a visitar al rey de los judíos. Sabían que estaban buscando a un pequeñito, a un bebé. Se calcula de tal vez 2 años, unos meses, no lo sabemos. No era alguien adulto a quien estaban buscando. Sí sabían que estaban buscando a un niño, a un pequeño rey, pero vean, hermanos, era un rey, bebé, niño, que era digno a quien darle reverencia, ante quien inclinarse, ante quien adorar. Ellos no tienen ningún inconveniente, hermanos, en describir, aún ante Herodes. Herodes era el rey político de ese momento. Están en la ciudad de Jerusalén y preguntan sobre el rey. Al rey en funciones le preguntan sobre un niñito que es el rey. Qué imagen tan extraña, ¿no? Y qué imagen tan extraña el ver entrar a esta comitiva de magos, de sabios, a una ciudad amurallada, seguramente con vestimenta diferente. Claro que llama la atención. Y empiezan a contar la historia de su viaje, sus motivos del por cuál están viniendo a esta ciudad. Por eso Mateo nos dice, vean el versículo 3, hermanos. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Qué raro. Vinieron estos personajes de otras regiones y están buscando que a un rey. Y además quieren inclinarse. Quieren hacerle reverencia. Qué gozo tan grande, hermanos, cuando a los magos se les da la oportunidad de por fin encontrar a ese rey en Belén. La imagen que también tenemos, hermanos, alrededor de los magos
que llegan cuando Jesús, María, José están en el establo, y por eso en nuestros nacimientos pues ponemos ahí la figura también de los magos, ¿no? Pero la Sagrada Escritura no nos dice que haya llegado exactamente al establo. Simplemente vean el versículo 9. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. ¿En dónde estaba en ese momento? No sabemos si ya estaba en el establo o si ya estaba en una casa. Dice solamente en donde estaba el niño. Pero lo que sí podemos también sentir es la emoción que tienen estos magos. ¿Cuánto tiempo había pasado desde el nacimiento? Pues no lo dice la Biblia, pero Herodes manda a matar a los de 2 años para abajo. Por eso podemos suponer ya había pasado algo de tiempo y probablemente ya no estaba en el establo. Pero este viaje, hermanos, el haber salido desde sus regiones, ha valido la pena. Han encontrado al rey que estaban buscando. Y por eso el verso 10. Y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. La reacción, la emoción de los magos ahora, hermanos, es de gozo. En medio del cansancio, seguramente. ¿Cuántos días llevaban viajando? No lo sabemos. Pero por fin encontraron, y nos es clara la escritura, se regocijaron con muy grande, con mucha alegría. Y estos magos tienen el gusto de conocer al rey de los judíos, al que han venido a adorar. Y eso es lo que hacen cuando están ante la presencia de un rey. Le dan la honra, le dan la gloria, reconocen lo grande e importante que es. Versículo 11, hermanos. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose, lo adoraron. Y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Los magos en esta mañana nos invitan a que nos movamos, a que nos unamos como pueblo, a adorar al Rey. Amado hermano, hermana, en este momento de la pandemia debe haber gozo en el corazón, hermanos. Los días domingo. Debe haber gozo desde que nos despertamos, porque ya van a dar las 11 de la mañana para dar inicio al culto de adoración a Dios. Qué gozo, hermanos, al empezar, prender nuestro aparato, sea la tableta, la pantalla de televisión, donde estamos viendo la transmisión, porque queremos participar como iglesia en esa adoración, en la oración, en la alabanza, hermanos, participar en la ofrenda. Lo hemos hecho durante varios meses desde esa pantalla, pero el gozo sigue siendo el mismo. Por eso nuestra insistencia, hermanos, a los que están en casa, es que se junten con su familia, adoren de forma comunitaria, junto con los que estamos aquí de forma presencial. Que se pongan de pie cuando se lea la Sagrada Escritura, que inclinen el rostro cuando estamos orando, aunque no los vemos, aunque estén ahí en casa, que participen en toda la adoración a nuestro Dios, que canten con nosotros, que le demos alabanza, que canten con fuerza, hermanos. Aquí lo hacemos con cubreboca, nos vemos forzados a eso, pero en casa, en la intimidad del hogar, donde hay esa seguridad, esa protección, sin cubrebocas, cantar con fortaleza, porque estamos adorando a Dios. Que todos los sentidos estén listos para escuchar la sagrada palabra, la palabra de Dios.
Que con toda reverencia también se recojan las ofrendas y si no he podido traerlas al templo, las hagamos llegar o las traigamos el día que podamos venir de forma presencial. Que con gozo escuchemos los avisos, que veamos en qué actividades podemos participar durante la semana desde nuestras casas. Esa es la ventaja que nos da el Zoom, la pandemia. Pero también, hermano, es un gozo enorme cuando usted en estos últimos domingos se ha despertado también con el gozo desde temprano, nos metemos a bañar, preparamos nuestra maleta, nuestra mochila, desayunamos con prisa porque vamos a venir al templo a adorar al Rey de los judíos. Qué gozo, hermanos, que usted tome su frasquito de gel personal, se ponga el cubrebocas. Hoy, ¿cuál cubrebocas me pongo? Hoy me pongo el azul o el rojo, hasta escogemos a veces el cubrebocas que vamos a traer. ¿Cuánto gozo, hermanos, hay cuando cantamos juntos aquí? Sí, se oye apagada la voz, pero cantamos a nuestro Dios. Qué gozo, hermanos, cuando nos ponemos en pie todos juntos y leemos la escritura. Sí, una persona dirigiendo desde aquí para los que están viendo en su casa, pero todos en comunidad. Aquí se escucha la lectura comunitaria. Qué gozo, hermanos, cuando los veo que inclinamos nuestro rostro para orar. Cuando se depositan las ofrendas en el alfolí. Cuando nos saludamos con el puño. Esa es la nueva forma. Qué gozo, hermanos, es adorar a Dios. Así como para los magos valió la pena el viaje y su corazón se llenó de gozo, para el creyente en Jesucristo, para el creyente en ese Rey judío, el domingo, el día del Señor, es el día en el que su iglesia se une, aún a la distancia, para adorar. Eso llena de gozo nuestro corazón. Y la última enseñanza, hermanos, que nos deja este día, esta historia de los magos, es que es muy importante obedecer a Dios. Versículo 12, por favor. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Qué raro, hermano, sería para ellos tener ese sueño donde se les indica que no volvieran por donde volvieron. Pero habíamos quedado con el rey político de ese momento, que cuando lo encontráramos le íbamos a regresar a avisar. Ese era un trato. Pero qué raro, ahora soñamos y nos dice el Dios del pueblo judío que nos vayamos por otro lado. Así que, ¿qué prefirieron? Esa parte política de ya habíamos quedado con el rey. No, prefirieron hacerle caso a Dios. Tal vez, no lo sabemos, el camino era más largo. Pero lo único que sí afirma la Sagrada Escritura es que le hicieron caso a Dios. Y con esa acción de hacerle caso a Dios, protegieron al Rey de los judíos, sin dudarlo. Porque después de eso, los siguientes versículos nos hablan de la matanza de los niños, tratando de eliminar al rey. La vida del creyente debe ser entonces, hermanos, de obediencia a Dios. Sí es cierto, hermanos, ya no hay revelaciones especiales de Dios. Si escuchamos que alguien dice que le habló Dios directamente y le habló en sueños, y podemos tener la certeza que está en un error, porque Dios ya ha revelado todo y nos lo ha dicho todo a través de la Sagrada Escritura. Aquí está todo lo que necesitamos saber. La Biblia. Todo lo que quiere Dios que sepamos, todo lo que quiere Dios que hagamos o que no hagamos, está aquí. Hay que estudiarla, pero ya está aquí. Ya no hay más revelaciones. Es la palabra de Dios. Cuando la abrimos, Dios mismo hablándole a su corazón.
Y el Espíritu Santo es el que nos ilumina, es el que nos permite encontrar los tesoros, es quien nos enseña a seguirla. Así que, ¿qué nos queda como iglesia, hermanos? Obedecerla. Lo que Dios dice, la obedecemos como lo hicieron los magos, los sabios, en esa revelación de sueños. Concluyo entonces, hermanos. Estamos iniciando un año nuevo, 2022. Un año en el que Dios nos está llamando a adorarle, a que nos movamos cuando las condiciones sean las adecuadas, con las medidas sanitarias adecuadas. Sí. Un año en el que nuestro Dios, a través del pasaje de los magos, nos enseña cuán importante es adorarle, venir a adorar a nuestro Dios en comunidad. Y un año en el que también los magos nos están mostrando que es importante obedecerle. No esa revelación ya especial que tuvieron ellos, sino la revelación que está en la Sagrada Escritura. Así que los invito a que sigamos el ejemplo de estos magos o sabios de Oriente, para la honra y la gloria de nuestro Dios.